Saludos a todos, hermanos y hermanas, en este día miércoles 3 de noviembre del año 2021 después de Cristo. Esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., su pastor, y esta es una transmisión producida por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la dirección del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Comenzamos este encuentro con una lectura de una porción del libro de Josué que la mayor parte de los cristianos conocemos de corazón. Y voy a leer en la versión Nueva Internacional en Josué capítulo 1, comenzando en el versículo 9, donde dice: Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vamos a orar a Dios para invocar su nombre. Padre, hasta ahora estamos rogando que tu presencia se haga vívida en medio nuestro y que en esta transmisión virtual tú seas presencial, comunicándonos a nosotros tu palabra para que vivamos bajo este signo de poder y gracia que hay por medio de Jesucristo, tu Hijo, por quien oramos. Amén. Amados hermanos, estamos en esta continuidad de estudios presentando en esta ocasión reflexión pastoral. El título de hoy es El valor y los valientes de la fe. Antes solamente quiero insistir que ustedes vieron los anuncios y recordando a las damas que este sábado es el encuentro estatal que tendrá lugar presencialmente en la iglesia de Morristown. El van de la iglesia va a salir a las 4 de la tarde del templo, así que hermanas, si van a estar, háganlo saber para tenerlas en cuenta en este transporte. De manera que pues vamos a dirigirnos a este estudio que el Señor nos ha dado para esta noche, y voy a leer para ustedes la porción que está en Deuteronomio, en el capítulo 31 de Deuteronomio. Voy a usar esta noche la versión internacional. Voy a leer los versículos 6 al 8 y después el versículo 23. Dice así la lectura de la palabra de Dios: Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. En el mismo capítulo 31, el versículo 23, reitera el pasaje diciendo: Y el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, esta orden: Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Se darán cuenta que este pasaje de Deuteronomio es exactamente el mismo pasaje de Josué. Efectivamente así lo es, porque continúa el relato y se empatan estos dos libros en esta ocasión en que Moisés cede el liderazgo de la nación hebrea
a Josué, su lugarteniente. Pero el tema de hoy es así: el valor y los valientes de la fe. Esa es nuestra reflexión para hoy. ¿Qué podemos decir en este prólogo? Primero vamos a afirmar y a determinar que valiente es la identidad de quien tiene valor. Quien tiene valor se identifica como un valiente. Pero valor es una virtud. De manera que valiente describe la actitud de una persona animosa, esforzada, decidida. Los valientes no son los que nunca tienen miedo, más bien son los que saben manejar el susto, el riesgo y los obstáculos con braveza, resolución y denuedo. Valor también es una medida de importancia. El valor se explica en términos de precio o de la utilidad de algo. Y asimismo valor es el bien, la fuerza o la validez de una vida o de un individuo en particular. El valor de por sí influye en que una persona, un hecho o una cosa sea apreciada y considerada y que sea valiente o valerosa. Una de las palabras hebreas que se traduce valor significa mostrarse fuerte. Y es por eso que en ese pasaje de Deuteronomio que se repite al comenzar Josué, insistentemente se usan estos términos: sé fuerte, esfuérzate, sé valiente. Está repitiendo el Señor la misma orden de manera insistente. Sin embargo, la primera vez que en la Biblia se llama valiente a algún personaje es muy temprano en la historia de la humanidad. Y por supuesto se refiere a actos de carácter material e incidental. Y cuando se describe en Génesis 10, 8 al 9, aquellos momentos iniciales de la humanidad, pues se cuenta de este hombre, Nimrod, que se hizo después muy famoso por otras cosas. Y dice que Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Miren usted. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Pues bueno, en aquella época, pues, para enfrentarse con animales feroces que podían servir de alimentación y de sustento para las tribus de aquellas primeras hordas humanas, pues había que de verdad tener mucho valor porque no se contaban con armas muy poderosas. En la historia del pueblo de Israel, después había una especie de orden del mérito, al mérito, para soldados que habían servido con mucho valor, muy valientes, destacados así por su acometimiento, y así como lo dice 2 Samuel 23, 8, solamente comienza la lista diciendo: estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Y la lista es larguísima y ahí se cuentan cosas sensacionales de aquellos guerreros. Los héroes de la fe fueron hombres y mujeres que enfrentaron los desafíos y las demandas en su vida dependiendo del poder y la gracia de Dios. Son los que se impusieron valerosamente sobre peligros, amenazas e intrigas, que cumplieron los propósitos de Dios para sus vidas con entereza y determinación. Y nosotros estamos hablando hoy de los valientes de la fe y los que tienen el valor de la fe, o los que son valientes porque tienen esta fe. Los cristianos de esta época necesitamos mucho valor para enfrentar a los enemigos de la fe. Vemos que cada día se multiplican más los contrincantes de la fe de Cristo. Proliferan no solo en número, sino en la capacidad de acción y reacción que tienen, en el uso de los recursos de este mundo para atacar a los que tienen fe, a los que son fieles, y en la malignidad de sus intenciones y provocaciones. Los cristianos estamos llamados, como Josué en aquella época, a ser muy valientes porque la lucha que tenemos por delante es muy grande. De manera que nuestra reflexión de hoy procura buscar el fundamento de esta virtud para que nos sirva de motivación y realización en la jornada espiritual. Por supuesto, estas reflexiones son muy simples, no vamos a profundizar en todos los aspectos de este tema, pero vamos a comenzar con las palabras
de Moisés a Josué, que ya mencionamos anteriormente, porque en ese instante de la historia estaba a punto de dar inicio a una de las gestas más grandiosas en la historia de Israel, que fue la conquista de la tierra prometida. Y por eso es que vienen estas palabras que leímos en Deuteronomio, cuando Moisés, en la instalación de Josué, declara de parte de Dios esta orden: tienes que ser muy valiente. Dios va a estar contigo, no te va a faltar su ayuda, tú vas a tener éxito donde quiera que vayas, pero tienes que depender de la palabra de Dios, de la ley de Dios, tienes que depender del Espíritu de Dios para cumplir este propósito. De verdad que podemos hacer inicialmente esta pregunta: ¿qué significa tener valor? ¿Qué significa ser valiente desde esta perspectiva bíblica? El valor cristiano no es una cualidad material ni humana, es una virtud espiritual y moral antes que todo. Podemos ser valientes delante de Dios en este concepto que estamos estudiando si tenemos esa fe y esa confianza de que Dios está con nosotros y que está de parte de nosotros. Sé que podemos contar con eso, pero aunque sabemos que Dios puede realizar actos estupendos y sobresalientes, Él cuenta con nuestra determinación y nuestra actitud valiente. Y esa confianza que tenemos en Dios no solo inspira coraje, sino que también disipa todo lo contrario, que son nuestros miedos, nuestras inhibiciones y espantos, y nos da la sabiduría para encontrar la oportunidad de salir adelante en el propósito de Dios. El que siga a Jesús hasta las últimas consecuencias es un héroe de la fe, y sus acciones son caracterizadas por la valentía que es inspirada y fortalecida por el Espíritu Santo. O sea que los héroes de la fe no son gente excepcionales, somos todos los que tenemos esta fe en Jesucristo y vivimos bajo la dirección de Dios por medio de su Espíritu que está en nosotros. La fe puede convertir a cualquiera de nosotros en héroes o heroínas en momentos determinados que pueden ser muy sencillos en la casa, como pueden ser muy difíciles en el plano público. Se requiere de nuevo intrepidez y vigor, de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, tengan presente, ser valiente no es actuar con osadía ante un contrincante cualquiera, no es actuar de forma irresponsable, irrespetuosa o irreflexiva. No es eso lo que Dios quiere que mostremos cuando somos valientes y esforzados. Tener valor no es ser atrevido y temerario. En verdad se necesitan fundamentos y principios de fe para revelar el verdadero valor que nos ha comunicado esta fe, esta experiencia de redención, este sello del Espíritu Santo. Así que no se trata de un empuje alocado, de una furia sin sentido, no se trata de la osadía atrevida de los que se lanzan a hacer lo que mejor les parece, sin consultar con la voluntad de Dios y sin depender del poder del Espíritu Santo. Eso no es valentía. Eso es muchas veces un acto estúpido, un acto sin fundamento que no va a recibir nunca la aprobación de Dios. La otra parte de esta consideración es que no podemos tampoco ser ingenuos actuando inadvertidamente con fortuita espontaneidad. El ser valiente no es no es un tipo de improvisación. Bueno, los valientes, Dios los capacita para encontrar soluciones heroicas, pero se requiere una preparación espiritual, no es improvisar lo que no se tiene. Los cristianos deben saber bien quién es el verdadero adversario, porque a menudo podemos confundir qué causa es la que nos está retando o quiénes son los que debemos enfrentar sin dilación y a costa de lo que sea, porque ese es el mandato del Señor en ese momento. Nuestro problema es que a veces, en medio de tantas luchas y confrontaciones, se agota nuestra propia fuerza. Cometemos errores y pecados que nos debilitan, perdemos el empuje en el momento preciso si hemos confiado en nuestra propia capacidad, tratando de parecer valientes, pero sin embargo actuando de forma insensata. Lo peor es que nuestro super enemigo, el diablo, en estos casos, cuando nos ve así, empieza a susurrarnos palabras de desconfianza en el oído. Nos empieza a hablar de forma que nos hace sentir incómodos
con acusaciones acerca de nuestros propios fallos, nos recuerda nuestros errores, nos recuerda nuestros pecados y nos presenta tentaciones para desviarnos de aquellos principios de valor que forman parte de la experiencia de redención en Jesucristo, quien es el valiente por excelencia. Mire cómo lo anunciaba el Salmo 24, versículo 8 desde la antigüedad. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Jesús es este Rey de gloria, el Hijo del Altísimo, que la profecía y la sabiduría del Antiguo Testamento reveló como el Mesías prometido, el valiente guerrero. Jesús viene con ese estandarte y así fue que fue recibido aquel día de exaltación en la entrada triunfal como uno que ha triunfado valientemente sobre toda oposición. Toda la vida de Jesús fue un acto de valor, una manifestación de valentía. Desde cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea hasta cuando se pudo mantener firme e incólume contra las tentaciones de Satanás en el monte. Miren cómo lo presenta Marcos en aquel caso del mar de Galilea, Marcos 6, 49 y 50. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Esa expresión solamente le pertenece a alguien que con valor se enfrenta a una circunstancia inusual y está dispuesto a triunfar en el propósito de Dios. Jesús fue el hombre más valiente que ha habido en este mundo y sigue siendo el modelo a seguir para mostrar en nosotros, para probar en nosotros, para sembrar en nosotros este valor y fe en todo lo que hacemos y en todo lo que nos proponemos. Pero es bueno que afirmemos este detalle y esta es la segunda idea. Ser valiente es responder al llamamiento de Dios. Así que aun cuando podamos definir el principio del valor y de la valentía en términos bíblicos, hay que insistir en que este es un llamamiento de parte de Dios. Bueno, pues como ustedes saben, pues yo soy un músico también y en nuestra iglesia tenemos un magnífico ministerio musical. Si usted ha estudiado un poco de música, conoce que la música es la combinación de los sonidos y el tiempo, y así se produce toda composición. Dentro de esta concepción teórica de la música existe el valor del sonido que tiene cada nota, y ese valor se hace representativo con figuras que se escriben en el pentagrama que está delante del que está ejecutando la composición. De manera que hay notas que tienen más valor que otras por la figura que tienen. En lo más regular en la música contemporánea existe la figura que se llama la redonda. Y la redonda, por lo regular, ella sola puede durar todo lo que un compás dentro de esa composición significa. Bueno, la música es un llamado al sonido, un llamado al movimiento, y ese llamado y ese sonido nos ponen a nosotros en la perspectiva de Dios. Ahora pudiéramos decir desde el punto de vista artístico, ¿y hay notas más valientes que otras? Bueno, el valor de las notas es una medida, no es una virtud. Pero yo lo traigo como imaginación pensando que aquellas notas que duran más son más valientes, porque tienen que sonar más tiempo sin cesar. Y es claro, el ejecutor, cantante o cualquier tipo de persona que está tocando un instrumento sabe eso. Esa nota es valiente porque se mantiene y dura más, responde al llamado de la composición. La orden de Dios está dada en sus mandamientos y enseñanzas según lo que aprendemos en la Biblia. Y en la experiencia de comunión con el Señor, esa certeza se siembra en cada corazón que responde a la invitación del Señor. Ante las opciones del testimonio y del servicio cristiano que se nos presentan cada día, ser valiente es una orden de Dios, tal como lo leímos en las palabras de Moisés a Josué. No es una alternativa, no es una
casualidad, no es una incidencia de que uno sea valiente si más o menos va bien la cosa o si conviene. No, es una orden radical que nos dice que hay que obedecer a Dios, que hay que obedecer su palabra y seguir su voluntad con un esfuerzo radical. En este sentido podemos decir que ser valientes, no desmayar a la hora de dar testimonio. El llamado de Dios muchas veces se presenta en momentos de mucha confrontación. Por lo tanto, debe ser tomado como una orden completa en todos sus aspectos y requisitos y no solo aceptar aquello que nos gusta o aquello que no trae compromisos demasiado graves o que parezcan menos desafiantes. Hay quien estuvo sirviendo un ejército, como me tocó a mí en mi juventud, pues aprendí que las órdenes no se discuten, sino se obedecen. Y la valentía de los soldados, de los militares, o de aquellos que tienen que participar en tanta lamentable guerra que ha habido, responde a esta conmoción interna que tiene el guerrero de enfrentar el peligro con valor y con fuerza, porque ese es el llamado que tiene. Cada día nosotros tenemos que depender de Dios con valor y coraje, porque el Señor nos está llamando a ser fieles, constantes, persistentes. Y ese llamado de Dios es una exhortación para que en cada situación estemos dispuestos a enfrentar con valor la solución o la salida, sea difícil o sencilla, sea grave o aguda, sea personal o colectiva, sea temporal o permanente. Por eso vuelvo a leerle las palabras claves del texto de Josué 1:9. En esta versión tiene mucha fuerza. Dice: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vaya. Los valientes de la fe, sin embargo, a veces tienen grietas, y aunque esas son a veces trincheras y son muros de contención, también aparecen algunas rajaduras en nuestra estructura espiritual, porque los creyentes no somos perfectos, aunque aparentamos y presumamos de mucha valentía. El Señor sabe eso. El Señor sabe que para mostrarnos nosotros mismos invencibles en este enfrentamiento espiritual de la jornada cotidiana, hay veces que se nos acaba el brío, nos volvemos tímidos, apocados y se nos acaba un poco el empuje. Así lo decía Joel cuando clamaba al pueblo hebreo para que se volvieran a Dios en las promesas que Dios tenía para restaurar la nación. Joel 3:10-11 leemos que dice así: este es el clamor del profeta: forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde: soy un valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnense en este lugar, haz bajar, Señor, a tus valientes. Joel apelaba a la conducción del Señor, al liderazgo espiritual, a la fortaleza de la palabra prometida para que aquella nación recuperara su fuerza y enfrentara con valor a las circunstancias que vivían. Dios sabe nuestra condición humana limitada. Por eso es que nos prueba muchas veces para afinar y purificar nuestra experiencia de fe. Y por eso siempre anda cercano para asistirnos. Si damos un traspié, si resbalamos, nos apoya, levantarnos si caemos, sacarnos adelante. Siempre que uno sea valiente en la fe, que uno tenga el valor de la fe, no quiere decir que a veces tenemos estos obstáculos por delante que vencer. Pero fíjense y recuerden como lo dijo el salmista David, Salmo 23:4. En esta versión dice: así voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me conforta. Aún en valles de sombra y de muerte el Señor está conmigo, dice la otra versión. La Biblia nos cuenta
muchas historias de hombres y mujeres que vivieron vidas llenas de valor, que fueron los valientes de la fe en contiendas muy difíciles, en situaciones que exigían mucho sacrificio, en circunstancias grandemente contradictorias y controversiales. El testimonio de aquellos siervos y siervas de Dios en sus acciones y en sus actitudes traspasaron las épocas y los tiempos hasta nosotros en este día, en este tiempo, porque en la actualidad, como dije al principio, estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando las mismas luchas, retos muy semejantes y pruebas de formidable impacto en nuestras vidas que van a alcanzar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. En ese caso, pues hay que apelar al testimonio de aquellos que la Biblia nos cuenta. Por ejemplo, en Hechos 14:3 se nos habla de aquellos dos misioneros, hombres de Dios, Pablo y Bernabé. En su primer viaje misionero se cuenta que Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Estos valientes de la fe hicieron señales y prodigios y así se enfrentaron con mucha determinación a la oposición más grande de su época. Cuando el apóstol que escribe la carta a los hebreos quiere detallar, quiere ejemplificar para los discípulos lo que es la fe que se nos ha dado en las promesas de Dios, él recuenta lo que se ha llamado la galería de la fe. Es una galería, es una lista de héroes y heroínas que mostraron gran valor, apoyados y sostenidos en esa confianza de los que esperan en el Señor. En el versículo 34, el capítulo 11, llega a este punto y dice el apóstol: apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y ahí hay una cantidad de nombres de la historia bíblica que ustedes seguramente recordarán. Pablo destacó esa demanda con que los cristianos tienen que cada día enfrentar su compromiso y cumplir su responsabilidad en la jornada de la fe. Cuando él estaba predicando a los Corintios, y leemos en 1 Corintios 16:13, esta es una advertencia clave hasta el día de hoy, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y otra vez está usando estas dos palabras combinadas, que es el valor y el esfuerzo. Y por eso rogaba que oraran por él, para que nunca fallara a la hora de predicar la palabra con fidelidad, a la hora de transmitir el Evangelio de Jesucristo y cumplir su ministerio con eficacia y con eficiencia. Así le escribe a los Efesios, capítulo 6, versículo 20. Dice: por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Queridos hermanos, la reflexión final de esta meditación. La palabra de Dios nos insta en nuestro discipulado de la fe a ser valientes. Nosotros no podemos anticipar las cosas que enfrentaremos en la senda que tenemos que andar. Las profecías nos dicen con certeza que habrá un día que tendremos que mostrarnos valientes y esforzados. Y no estoy hablando de las profecías de los tiempos finales, estoy hablando de las profecías de la vida de cada uno de nosotros, que en el siguiente paso, en la siguiente mañana, en la siguiente semana, tendrá que a veces enfrentar momentos de gran desafío y reto, y para ello hay que llenarse de valor y de fortaleza para cumplir el propósito de Dios. Si tenemos esa fe que ha movido a los héroes de antaño, también saldremos victoriosos como ellos en cada evento de nuestra existencia. Y este es un pasaje de los Salmos que nos llena de ánimo, porque dice precisamente el salmista en el 31:24, dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Hay muchos estímulos, hermanos. Hay grandes promesas, cada una de ellas dada para los que se ciñen esta virtud en sus vidas. El valor de la fe cristiana para ser valientes de Cristo. Lo más hermoso es saber que nunca nos faltará la ayuda y el sostén de nuestro valiente Redentor, Jesucristo
el Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Terminamos en este punto, hermanos. Les recordamos pues que tenemos estas actividades de fin de semana que ya se anunciaron. Mañana la oración, el viernes la célula La Roca y el sábado las damas en Morristown. Vamos entonces a concluir con un instante de oración. Y ahora, Padre, una vez más, te agradecemos que tú hayas manifestado tu espíritu en nuestro corazón por medio de esta reflexión bíblica. Ayúdanos con valor y con decisión a enfrentar los desafíos de este tiempo y vivir para ti como valientes de la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima.